abres tu Biblia, gloria al Señor, libro de Mateo capítulo 21, verso 23. Libro de Mateo capítulo 21, verso 23 está dividido en dos secciones. Uno es: ¿con qué autoridad haces esto? Y dos parábolas que hablan de lo que es ser religioso. La religiosidad no va con Dios. Ser religioso es un espíritu de las tinieblas, que pone su venda mágica sobre los ojos, sobre el entendimiento, y le hace creer a la persona que su acto religioso está bien delante de Dios. Pero no es otra cosa sino lo más lejos que ese espíritu inmundo quiere hacer con el cristiano. Por eso hay que salir de la religiosidad y entrar en un nuevo mover. El Evangelio de Jesucristo no es pasivo. El Evangelio de Jesucristo es explosivo. El apóstol Pablo, el Espíritu revelándole a Pablo en el libro de Romanos, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Esa palabra, poder de Dios, en el original es dinamita. Entonces el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, es pura dinamita. Es un poder explosivo. Por eso no es religioso. Jesús lo demostró. Los líderes religiosos de su tiempo mantenían al pueblo bajo esa venda. Porque como hay líderes religiosos, asimismo sus congregaciones están bajo una venda. Y Jesús vino y comenzó a abrirle los ojos a todo el pueblo de Israel y aún a los gentiles, porque también se trasladó a territorio gentil. Aunque su misión era el pueblo de Israel, sin embargo el Espíritu lo llevó a regiones gentiles. Mira en tu Biblia, gloria al Señor, cómo la religiosidad rechaza al Espíritu de Dios. Capítulo 21, verso 23, libro de Mateo, dice la poderosa palabra del Señor. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres,
tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Entonces Jesús también le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Con qué autoridad haces esto? Gloria a Dios. Fíjate algo, iglesia, y es que la religiosidad no te deja avanzar, no te deja ver lo que Dios quiere para ti, no te lo deja ver. En el contexto, o sea, unos versículos antes, Jesús acababa de limpiar el templo. Unos versos antes, verso 12.
y había sanado a los enfermos y enseñaba con poder. Los principales sacerdotes y ancianos se sienten amenazados por falta de evidencia. No tenían las evidencias. Se sienten amenazados por temor a perder su posición. Porque eso es lo que hace la religiosidad en los líderes. Cuando ven a otro que está desarrollando en el poder del Espíritu, se sienten amenazados en su posición. En vez de buscar la presencia del Espíritu de Dios en su vida, lo que hacen es entrar en pleitos. Eso estaban haciendo los principales sacerdotes. Y dice que cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Jesús mientras él enseñaba. Note eso. Mientras que él enseñaba, porque, gloria al Señor, había limpiado el templo. En su visita anterior, Jesús expulsó a los cambistas, a los comerciantes de los patios del templo. Ahora regresaba a enseñar sin obstáculos. Y mientras que estaba enseñando, le preguntaron los religiosos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Los líderes religiosos plantearon la pregunta de la autoridad de Jesús. Y él contestó planteando la pregunta de su capacidad para juzgar este tipo de asuntos. Su habilidad para juzgar a Juan el Bautista y su ministerio era una medida de su habilidad para juzgar también a Jesús. Los líderes religiosos estaban planteando una pregunta porque se creían más. Creían que ellos tenían la autoridad para juzgar ese tipo de asuntos, porque se creían santos o porque se creían que ellos eran los indicados para enseñar por los títulos, por las universidades y por todas las cosas. Como Jesús no tenía título, como Jesús no había ido a las universidades de ellos, Jesús lo que hace es que hace una contrapregunta y les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? Su pregunta es mucho más profunda. Si las autoridades religiosas la respondían correctamente, ya tendrían una respuesta correcta para su propia pregunta que ellos habían hecho antes. Es que en la actualidad se hagan esas preguntas papistas para los profesores de la verdad.
¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde obtuviste tu llamado? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dijo que tú eras pastor? Tú no sabes predicar. El diablo no sabe cómo hacer. ¿Dónde estaba su religión desde Lutero? La cual fue bien respondida por uno una vez. En la Biblia, en donde nunca estuvo la tuya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Sí, porque los papistas dicen, nosotros tenemos tantos años de seminario. Así dicen los religiosos pentecostales también. Nosotros hicimos títulos, fuimos a la universidad y lo uno y lo otro. Pero, como no supieron responder a la pregunta de Jesús, porque era muy difícil contestarla, y se estaban haciendo que la misma pregunta que le habían hecho a Jesús la respondieran ellos mismos y no Jesús. Entonces le dijeron, no sabemos. Solamente respondieron después de calcular cuidadosamente las implicaciones políticas de ambas respuestas. No parecían interesados en responder honestamente la pregunta. Solo ingeniosamente esto mostraba que estaban más interesados en la opinión de la multitud que en la voluntad de Dios. Así que Jesús no le respondió a la pregunta que le habían hecho. No podían decir del hombre, pues eran cobardes. No dirían del cielo, pues eran hipócritas. Jesús amablemente suplió la necesidad de la multitud herida, sanaba al enfermo, libertaba al cautivo, les enseñaba, aleluya, los estándares de vida constantemente. Jesús no mostró, mientras que a las multitudes Jesús le mostraba paciencia, gloria a Dios, para esto Jesús no mostró mucha paciencia por su arrogancia, por los cuestionamientos que siempre hacía. En vez de preguntarse, hombre, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Que este hombre viene haciendo milagros, vienen las multitudes siguiéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros no podemos hacer esos milagros. En vez de preguntarse, en vez de buscar la presencia de Dios, lo que hacían era tratar de detener la obra de Dios. Fíjate eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos habla de una religiosidad tan terrible que cega la mente de la persona. Y la persona se aferra a sus creencias religiosas. Entonces Jesús, ¿qué hace? Les da dos parábolas que exponen el corazón religioso. La parábola de los dos hijos y la parábola de los labradores malvados. Mira eso. Jesús se enfrentó a los líderes religiosos no con violencia, sino con parábolas que confrontan el corazón. Ellos querían autoridad sin sumisión, sin humildad. Ellos querían autoridad porque tenían títulos. Jesús mostró que la autoridad legítima proviene del cielo, no de cargos humanos, no de títulos.
Los títulos son solamente un conocimiento. La teología es un conocimiento, nada más. El estudio del instituto bíblico, el instituto ministerial, ir a una universidad, eso es conocimiento, nada más. Nada más. Pero no da autoridad. Fíjate entonces que la autoridad religiosa, lo religioso, daña completamente, gloria al Señor, aleluya, la bendición. Lo que la persona cree que es una autoridad, es una religiosidad. Porque si el Espíritu de Dios no está, se convierte en religioso. Escucha, si el Espíritu de Dios no está, se convierte en religioso. Se destruye, se daña. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué lo religioso está en contra de Dios? El espíritu religioso quiere mantener el poder, los sistemas y las estructuras, mientras que Dios busca corazones humildes y rendidos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esos evita. Escucha, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, los religiosos. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, por fuera hermoso, pero por dentro lleno de podredumbres. Evítalo, dice, evítalo. Los religiosos, ¿por qué está en contra de Dios? Porque teme perder su estatus cuando Dios se manifiesta. Cuando Jesús sanaba y echaba fuera demonios y enseñaba con poder, los líderes religiosos temían perder su influencia. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 48 dice: si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Los religiosos siempre tratan de detener la obra de Dios. En Hechos capítulo 5, versos 17 y 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote lleno de celo, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en las cárceles. ¿Por qué los religiosos se oponen a Dios? Porque sustituye la relación con Dios por reglas sin vida. Dios desea comunión viva, pero el espíritu religioso ama las normas, ama las tradiciones. El espíritu religioso ama los rituales sin el fuego del Espíritu Santo. Mata y condena al pueblo de Dios. Destruye la obra de Dios. El espíritu religioso no puede estar dentro de la obra, la iglesia de Cristo. Porque el que la fundó, dice Juan el Bautista, él os bautizará en fuego, un río de fuego, una presencia poderosa del Espíritu de Dios desciende sobre el cristiano. ¿Cómo contrarrestar ese espíritu? ¿Cómo deshacernos de él? Buscando una relación íntima con Dios, porque el que la fundó es de fuego.
Donde hay relación viva con Dios, el espíritu religioso no puede permanecer. Juan capítulo 4, verso 23. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gálatas 5, 18. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Amado, la palabra de Dios no solo es palabra. La Santa Biblia no solo es palabra. Mira que todo mundo la tiene. Pero ella se hace fuego en aquel que es de fuego, en aquel que ha sido bautizado en el río de fuego. Así como Juan el Bautista, que es una imagen de lo que es el bautismo en fuego, así como Juan el Bautista sumergía a la gente en el agua, así como te sumergieron a ti en el agua, así Jesús te sumerge en el río del fuego, en el río de su espíritu, quemando religiosidad, quemando tibieza, quemando toda apatía. Todo lo que te quita la presencia del Señor lo quema, porque eres sumergido en el río del fuego de Dios. Despierta y echa para adelante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están descubiertas ante aquel que tenemos que dar gloria. Es el río del fuego, es el avivamiento, es el Espíritu de Dios, no lo religioso. Dios te está llamando a cosas más grandes. Dios te está llamando a meterte. Dios te está llamando a que busques el bautismo de fuego. El que bautiza con fuego. Jesús está en esta mañana visitando tu hogar. Está contigo esperándote, iglesia. Búscalo de todo corazón y la religiosidad ponla a un lado. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas un día hermoso, un día feliz. Busca al que bautiza con fuego y métete en el río del fuego. Chao, bendiciones para todos, que tengas un día hermoso, que tengas un día feliz. Bendiciones, nos vemos mañana. Gloria al Señor, 5 de la mañana, para seguir exaltando y glorificando al Cristo de la gloria, al que bautiza con fuego. Bendiciones, chao, Dios te bendiga.